Buenos días. A un año de las elecciones, Panamá se encuentra en una coyuntura muy particular. La Corte Suprema de Justicia tiene mañana una primera audiencia de control en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli, mientras la Asamblea inicia una investigación contra un segundo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hoy analizaremos cómo está el país, no solamente en términos de justicia, sino también en términos políticos y económicos. Bienvenidos a Radar. Jorge Eduardo, un tema que nos da para 2 horas y nos faltará tiempo. 2 días también puede dar, porque las elecciones que ocurrieron, que tuvieron lugar hace un año, dejaron, por supuesto, la noche de las elecciones cada uno hay diferentes reacciones, la reacción natural de los que triunfan, la amargura de los que han sido derrotados. Y al día siguiente, o esa misma noche, comienzan las conjeturas de qué fue lo que dijo el electorado. Y sobre eso hay muchísimas interpretaciones, por supuesto, y a lo largo de todo el año se ha visto que ha habido distintas interpretaciones de qué fue el mensaje del electorado, si es que hay tal cosa como el mensaje del electorado. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento el país tomó un rumbo distinto. Los dos acontecimientos que ocurrirán esta semana, como lo mismo lo acabas de señalar, la audiencia contra el expresidente Martinelli y el inicio de una investigación contra un magistrado era hace un año impensable. Pero además tenemos el hecho muy significativo de que al día siguiente de las elecciones hubo una sensación de alivio, diría yo. Mucha gente se sentía tensionada por el propio proceso electoral y ya eso ya cambió y creo que ha cambiado durante todo este año. De lo que se trata no es que analicemos cómo ha sido el comportamiento del gobierno, sino cómo ha cambiado el país a raíz de las elecciones. Yo creo que al gobierno se le hará su juicio o su análisis cuando se cumpla el primer año de gestión. Apenas lleva 10 meses, pero yo sí creo que debemos comenzar por explicar y ya con la perspectiva del tiempo de ver qué fue lo que ocurrió en las elecciones, cuál fue el mensaje que dio el electorado y cómo ha cambiado el país. Posiblemente, viendo las figuras que tenemos aquí de los distintos partidos políticos y de la sociedad civil, a lo mejor en vez de un diálogo vamos a tener la suma de 5 monólogos de cada uno con su propia interpretación, pero yo creo que de eso es lo que se trata y creo que vamos a tener un buen debate y un buen intercambio de posiciones, buen intercambio de ideas, de análisis, de perspectivas de cómo han visto después de un año de las elecciones el país antes y el país después de esa fecha. Y al estar en un país presidencialista, la evaluación de gobierno siempre está presente, como vamos a ver en los tweets que vamos a leer durante el programa, pero el país definitivamente hoy es otro país. Nos acompañan esta mañana el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, también el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, del partido PRD, Laurentino Cortizo. Gracias. Domingo Latorraca, ex viceministro de Economía, y Rómulo Rux, presidente encargado de Cambio Democrático. Y como estamos hablando de a un año de las elecciones, yo quiero iniciar con usted, ministro, desde el punto de vista del gobierno y el partido que usted representa. Usted además fue el jefe de campaña. ¿Cuál fue el mensaje del electorado hace un año? Bueno, yo diría que hay que interpretarlo en el sentido de que por una parte el electorado rechazó las pretensiones reeleccionistas del señor Ricardo Martinelli a través de su esposa como vicepresidente de la nómina de Cambio Democrático, y además el electorado fue sabio y rechazó el clientelismo, por lo menos en la elección presidencial. Aquí por primera vez se trató de comprar una elección presidencial y el partido fue muy sabio, el pueblo fue muy sabio, el pueblo panameño, en rechazar las pretensiones de Cambio Democrático de comprar esa elección. Por otra parte, el pueblo, yo siento que se cansó también de tener un presidente confrontacionista, como fue Ricardo Martinelli, una persona que se despertaba en las mañanas y lo que parecía era que todos los días decidía buscarse un enemigo distinto. Y
sabiamente escogió a un presidente como el que tenemos hoy en día, que es un hombre de consensos, no un hombre de conflicto, es un hombre que cree en el diálogo y cree que los problemas, y está firmemente convencido de que los problemas se resuelven conversando. Y esa es la lectura que yo le doy a la sabia decisión que tomó el pueblo panameño el 4 de mayo de 2014. La verdad que, gracias a Dios, Dios nos iluminó y iluminó a este pueblo, porque pobre país si hubiera repetido cambio democrático. Definitivamente aquí Rómulo Rux no va a tener la misma interpretación. La gente dijo no al clientelismo, no a la intención de reelección y de comprar una elección. Yo no estoy de acuerdo con Álvaro, pero sí debo concordar en algunas cosas. Primero, se reiteró que en Panamá no existe la reelección de un gobierno, de un partido. O sea, aquí quedó muy claro que independientemente de la plata o el dinero que se invierte en una campaña presidencial, nosotros por lo menos ahora no vamos a ver que un partido pueda repetir por lo menos en el Palacio de las Garzas, en la presidencia de la República. Efectivamente, como Cambio Democrático, nosotros sacamos cerca de 240 representantes de corregimiento, 25 diputados, 20 alcaldes y seguimos con 400.000 personas en el partido. Yo interpreto diferente que Álvaro la razón por la cual las elecciones se dieron como se dieron. Creo que Juan Carlos Varela tuvo la capacidad de mandar un mensaje que apeló a la ciudadanía y tuvo la capacidad de definirse como oposición, lo que no tuvo el PRD, la capacidad de hacer, y creo que eso fue lo que le favoreció. Las encuestas creo que eran bastante claras, que por lo menos 70% aproximadamente de las personas iban a votar en contra de lo que era el partido de gobierno. Y si vemos al final lo que acabó pasando, creo que personas independientes, personas del PRD y otras que estaban en contra de la reelección del gobierno, del partido, se fueron con Juan Carlos Varela precisamente porque supo definirse como oposición. Creo que esa fue realmente la clave para él del éxito. Alternabilidad democrática, Panamá es un país que vota a la oposición, esa es la interpretación de Rómulo Rux, y ustedes no parecían oposición, y todavía no parecen, según algunos. Mira, yo siento que en el tema de la elección de mayo del 2014 hubo varios factores. Uno de esos es que en efecto la figura del actual presidente Varela, candidato Varela, la gente lo percibió con más credibilidad y como el candidato de oposición. A nosotros nos hizo un gran daño, entre otras cosas, la famosa reunión o visita casual del candidato del PRD con Ricardo Martinelli. Eso nos pegó en el centro del corazón de la campaña. Yo no tengo ahí absolutamente ninguna duda. Por otro lado, la campaña sucia contra especialmente Varela e inclusive su esposa, la misma gente la rechazó. O sea, fue una campaña... Lo victimizó. Lo victimizó. Por otro lado, esa utilización de los recursos del Estado de una manera grosera y abierta, también a la gente le causó como un asco. O sea, lo que se está haciendo no es lo correcto, se está haciendo de una manera muy burda, muy abierta. Y lo otro es que el dinero en campañas políticas es importante, pero no es lo más importante. O sea, eso sí quedó bien claro. Entonces, para mí esas han sido las lecciones principales. Fíjate que todas las encuestas fallaron, independientemente que yo escucho a algunas personas que dicen, no, que el 70%... Predijimos la tendencia. Sí, pero eso es... pero sí fallaron. Esa es la justificación. La verdad, se falló. Fallaron, entonces, claro. Esa es otra realidad. Porque la gente hasta el final sí tomó esa decisión, ese swing vote. Llegó ese día a las urnas y dijo, no, yo no quiero, como decía Álvaro, que continúe este gobierno de abuso, de improvisaciones. Yo quiero buscar el contraste. En la vida todo es contraste. Usted tiene un contraste con la otra empresa. Nosotros como partido estamos tratando de buscar contraste con nosotros. Hay un contraste muy marcado y Varela lo marcó bien clarito. Entonces, esas para mí han sido las lecciones de una campaña que yo espero que más nunca
en la historia de este país se permita lo que se permitió aquí, especialmente con un fiscal electoral tan débil que permitió una gran cantidad de abuso en detrimento de la democracia del país. Eso que usted dice, algunos lo interpretan como un péndulo de un presidente que tiene un estilo y buscan exactamente un estilo mucho más conciliador. Dicen muchos que Juan Carlos Varela se parece en su estilo a Martín Torrijos. Adán Arnulfo Arjona, una de las promesas de campaña de Varela fue el fin de la impunidad y de la corrupción. ¿Usted piensa que eso es un mensaje que caló lo suficiente para ganar las elecciones? Bueno, yo creo que ese concepto es un concepto que va más allá de una contienda electoral. Es decir, yo creo que la lectura general que tiene el país es que en algo donde puede haber consenso justamente es que exige de los operadores políticos una posición firme en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Así que yo diría que eso es una aspiración de Estado. Es una aspiración de Estado que no importa el color político de quien gobierne, esa debe ser una constante. Es un planteamiento ambicioso, obviamente. No hay soluciones instantáneas, porque hay que todo hacerlo a través de la institucionalidad. Y esos son los trabajos más difíciles que hay, porque creo que de alguna manera, por lo menos en lo que respecta a justicia, el país necesita introducir una nota de firme compromiso y aliento para fortalecer la institucionalidad judicial. Y esa es la herramienta indispensable para poder darle concreción a una promesa, y yo diría más de promesa, un compromiso que existe, ¿no? Uno de los interrogantes que a mí me quedan del resultado electoral, señor Domingo Latorraca, es que el país iba muy bien en términos económicos y los analistas suelen decir que es la economía la que manda siempre en una decisión electoral, más que otras cosas mucho más abstractas como la institucionalidad. ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasó ahí? Me parece que la economía justamente no siguió, digamos, ese pensamiento de que con una economía volando a toda máquina, con una capacidad de inversión y de ejecución, independientemente de cómo se estaba haciendo, pero no fue determinante. Eso fue también, yo creo que para todos una lección de que la población, a pesar de una economía robusta y estable, una economía con una inflación en descenso, una economía con un desempleo abierto alrededor del 4%, todavía tuvo la conciencia para decir, espérate, este camino que tenemos, mejor vamos a cambiarlo un poco, ¿no? Y vamos tal vez a regresar un poco más al centro, ¿no? Y ya la economía venía en una tendencia a estabilizarse alrededor del 6% versus 8 o 10% que tuvimos hace algunos años, inclusive antes de la administración del presidente Martinelli. Y a nuestro juicio es un crecimiento mucho mejor a largo plazo. No hay sobrecalentamiento, se controla un poco mejor la inflación. Así que yo creo que, para volver a la pregunta inicial, a 12 meses, la economía no coincidió con quienes buscaban reelegirse. Yo creo que el mensaje de la población fue, institucionalmente no estamos por el camino correcto, necesitamos un cambio, y ese cambio yo creo que es evidente en algunas cosas que se están haciendo, ¿no? Pesó más el tema de institucionalidad y corrupción. Al final es lo que usted está sopesando. Bueno, sí, yo creo que no, y también algo que dijo Rómulo, el tema de la alternabilidad. El panameño, ya tenemos 20 y tantos años de democracia y todavía no hemos tenido, por lo menos a nivel presidencial, una reelección. Yo creo que fue un mensaje claro de la población que al final dijo no, yo apuesto por la alternabilidad. Necesitamos hacer como un control alternate delete en algunos temas y vamos a reenrumbar esto de una forma alterna. Hay una afirmación, doctor Ritter, que aquí hicimos durante 5 años, y es que con los índices de popularidad que tenía Ricardo Martinelli, al panameño le importaba más
que se hagan las cosas, que se ejecuten las cosas y no la forma como se hace, no si hay corrupción, no si hay contratación directa, sino ver el metro, ver la cinta costera, ver las cosas andando. La elección demostró otra cosa. Sin embargo, ahora vemos un gobierno que tiene otro estilo y vamos a leer un poco las opiniones y lo vemos también en encuestas. La gente está exigiendo más un estilo de más ejecución y más rapidez. ¿Cómo entender esa doble estándar? Lo que ocurre es que la popularidad de los presidentes no se puede transmitir a sus candidatos. Yo no tengo ninguna duda de que al final del mandato del presidente Martinelli, él tenía niveles altos de popularidad por la ejecución de las obras. Obviamente no habían salido todos los escándalos que luego conocimos, pero en Panamá sí hay un fenómeno de que nos gusta más bien la alternancia. Cuando el presidente Pérez Valladares sometió al país a un referéndum, él tenía altísimos niveles de popularidad y la población votó 2-1 a decir no, pero no lo queremos. O sea, que es un fenómeno muy, yo diría muy particular de la política panameña. Mira, en enero del 2009, yo leí en la revista The Economist que ellos hacen qué va a ocurrir, es una especie de pronóstico de qué va a ocurrir en el 2009, y ellos sostenían que en las elecciones en América Latina la única que estaba segura era la de Panamá, que tenía que repetir el PRD, porque tenía altísimo nivel de popularidad el presidente, la economía iba muy bien, y como diciendo, en las otras podemos discutir, pero en la de Panamá es la única que es segura, y en esa se equivocaron, y se volvieron a equivocar, porque Panamá tiene esa particularidad. Yo no sé si es aquello que decía el general Torrijos, abajo el que suba, o si es sencillamente que a nosotros conscientemente no nos gusta la alternancia de los presidentes, pero la historia está del lado de los que dicen que en Panamá no puede haber reelección. Pues no solamente fue en esta elección donde había altos índices de popularidad del presidente y en la economía en crecimiento, es que la economía estaba en crecimiento en todos los gobiernos post-invasión, y en todos ha triunfado la oposición. Bueno, vamos a ir ahondando en cada uno de esos aspectos que han mencionado. Ya nos toca ir a un bloque comercial. Usted quédese en Radar. Seguimos analizando justicia, economía y también política a un año de las elecciones.